Pues ahí está. Vamos a ver. Compartir. Listo. Pues sean todos bienvenidos, hermanitos, a la sesión del día de hoy. Vamos a tratar de abarcar el menos tiempo posible, ¿verdad? Que justamente lo que necesitamos más trabajarlo, ponerlo en acción todo este que nosotros vamos a hacer, sin olvidarnos de nuestro collarcito que ustedes tengan, trabajarlo de esa manera. Vamos a iniciar, dice, la tercera sesión, la tercera práctica, que se titula Noishayak o Celopiltzin, ¿no? Que traducido, que sería, híjole, permíteme, que traducido sería, que traducido al español sería mi rostro o celotito pequeño. ¿Por qué tendríamos que titularlo un rostro pequeño? ¿No? Como dándoles advocación de pequeño. ¿Por qué? Porque al hacerlo piltzing, lo convertimos como ese niño que aprende todo, por todo y para todo, ¿no? Para ello, vamos a recordarles un poquito acerca de esta concepción, acerca de esto que ayer les comentaba en la clase, ¿no? Esta es la danza que yo les decía. La mayoría de esos recuerdos ancestrales están resguardados a través de estas danzas que aún se preservan, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todos estos personajes que tenemos aquí, ¿verdad? En su sombrero tienen esa flor de cempasúchil, ¿sí? Que la flor de cempasúchil, recuerden, es pues el trabajo con Miquistli, ¿sí? Y son hombres pues vestidos de una otra forma a la usanza de los invasores, ¿no? Y aquí tenemos justamente, les decía yo, al hombre que se enfrenta al tecuani, a los celopiltzi, ¿sí? Ese es el último encuentro, la pelea donde pues lo vencen a Ocelo Pilzing por el número que tienen aquí alrededor quienes trabajan en contra de este Ocelo Pilzing, ¿verdad? Que justamente estos son los tecuanis quienes se encargan de vencer. Aquí tenemos otra representación, igual si ustedes ven, estos son los tecuani, son personas. Aquí nos lo muestran como con máscaras de personajes, de seres. Son humanos, solo que pues traicionaron a su linaje. Es por ello que nosotros aquí les presentamos, tendremos que trabajar primero con la máscara de los celos, o celopiltzin. Además de que este ocelot, recuerden que las primeras dos sesiones que trabajamos, estuvimos viendo, estuvimos trabajando, uno, con nuestro Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca justamente es el ocelot, es el nahualito del Tezcatlipoca. Por eso es que lo vamos a trabajar el día de hoy con esta energía. En el segundo ejercicio, en el primer ejercicio, recuerden, pusimos nuestra fotografía y nos conectamos con nosotros mismos en nuestra ensoñación. La segunda sesión fue
Aquí anotamos el nombre de nuestra novena para conectarnos con nuestra novena y la posición que fue, en este caso, en la segunda sesión, con estas manos de esta forma. Hoy, hoy nos toca trabajar precisamente con nuestro Ishayak, con nuestra máscara, que debemos ya tenerlo listo ahorita cuando empecemos a decir la plegaria. Justo este vencer a los Elopiltzin nace y se sigue preservando esta leyenda de cómo un solo personaje, de cómo un solo ser pudo vencer a mucha gente. Al mismo tiempo, ¿no? Lo que nos muestra en esta imagen un acto de traición, ¿no? A alguien o a algunos traicionando su propio linaje, su propia hermandad, quienes, quienes deberían de trabajar en armonía. Pero también nos recuerda esta acción, esta leyenda, nos recuerda que no todos nos son leales, ¿sí? Les voy a volver a repetir de manera resumida. En aquellos tiempos de la colonización, de la invasión, no colonización, invasión, robo, saqueo, en la parte sur de nuestro hermoso país, llegaron acá al estado de Guerrero y a los estados del sur. Claro que antes no existían esos estados. Estos invasores, pues depredando todo, robando, saqueando, pero al llegar a esta parte, se toparon con este Ocelopili. Es un gran nahual quien defendió el linaje, quien devoró la gran mayoría de los soldados que venían a hacer ese robo, ¿no? Se regresan y replantean la estrategia de cómo vencerlo, porque perdieron mucha gente con con un solo personaje que es el Ocelopili. Se dice que era imponente, que medía cerca de 2 metros, un cuerpo corpulento en el cual no les daba ni respiro para poder vencerlo. Como en toda sociedad, utilizan su propia gente, prometiéndoles que iban a conservar sus privilegios dentro del mismo territorio. Entonces, es del mismo linaje de este Ocelopili, se unen a estos invasores y lo vencen a los Ocelopili. Pero de ahí que lo venzan, tuvo que llevarse muchos a Mixlampa, ¿no? Este Ocelopili. Por eso, dentro de estas prácticas nahuálicas, todavía sigue presente los relatos de este gran abuelo. De este gran abuelo que aún, a pesar de los tiempos, a través del tiempo, se sigue preservando a través de la oralidad. Cada vez que se inicia o que se hace una iniciación para este camino, siempre, sin, sin duda alguna, siempre se cuenta esta leyenda, siempre se cuesta este mito, lo pudiéramos llamar mito, pero es un neltilistli, para recordarnos nuestro linaje, para recordarnos de dónde venimos, que no somos, que no somos unas simples personas quienes creen
quienes creen o dicen creer que venimos de un linaje muy, muy poderoso. No dicen creer, dicen somos de un linaje muy poderoso. ¿Sí? Es por ello que el trabajo se empieza con Ocelo Pili. Enseguida se trabaja como Tecuani, que es la cuarta práctica. ¿Por qué? Dicen los abuelitos, tenemos que trabajar con las dos cosas, porque en algún momento lo vamos a necesitar y no podemos solamente decir, no, yo solamente con Tecuani, las dos cosas. Tenemos que conocer la mente, el actuar de estos dos linajes, porque ahora sí se les considera así dos linajes, ¿sí? Por eso cuando les decía, vamos a trabajar como Tecuani, es que de tu propio linaje viene la cosecha de la energía y se sigue practicando. Por eso necesitamos prepararnos para las dos cosas. Y eso hace que nosotros nos centremos aquí en medio. Haciendo esas prácticas, necesitamos nosotros estar aquí y no estar pensando en que en que podamos solamente decir, haz lo que tengas que hacer. Jamás. Tenemos que levantar el pecho erguido, nunca dejarnos vencer. Porque nada en este camino, nada de que lo que tú quieras está bien. Jamás, jamás. Entonces, Tecuani, que quiere decir el devorador, inclusive devora a su propio hermano. Para algunos pueden decir, no, yo jamás pertenecería a los Tecuani. Nunca digas que no, porque en algún momento lo puedes necesitar para actuar con justicia. No la justicia del hombre común, no la justicia de Dios, no, nuestra propia justicia, lo que creemos que es justo y tenemos que defenderlo. Hoy les presento estos dos aristas, dos conceptos, dos poderes. ¿Por qué? Como un tipo de presentación. Pero de los dos podemos trabajar y estudiar y aprender, sí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí, es necesario trabajar los dos. No podemos descartar, no podemos descartar ninguno de estos. ¿Por qué? Porque nos perderíamos la oportunidad de aprender. Y de los dos podemos aprender. El del Tecuani es donde está presente mucho más fuerte, pudiéramos decir, un 80% del sincretismo religioso. Y hablo de la religión católica. Está más presente. Tiene muchas oraciones muy poderosas que se trabajan en la religión católica. Con Ocelopiltzin tiene plegarias muy antiguas de nuestro linaje, de nuestros abuelos. Está más lleno de ceremonias antiquísimas que se han resguardado a través de la palabra oral y a través del permiso que se nos ha dado
los estamos escribiendo, que vamos a dedicarle un taller, un curso especial a los Elopiltzin y al Tecuani, sí, le vamos a dedicar, porque es necesario conocerlo. Dentro de los dos se maneja las cuatro bases del Nahual. Ensoñación, palabra florida, medicina y la geometría sagrada. Con nuestro cuerpo como este, desde mi sabiduría, desde mi conocimiento, desde mis ancestros, protejo mi Nahual y mi tonal, lo sello, para que a través de mis ancestros que me recuerdan quién soy, desde dónde vengo y de dónde proviene lo que yo practico y sé, los traigo a mi corazón con el amor que le tengo a mi linaje. A través de mi palabra ofrendo lo mucho y lo poco que tengo en conciencia para que esto vaya al universo y me proteja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, dice, Teoshochnemiliskayot inguan ishayak tecuani. Teoshochnemiliskayot inguan ishayak tecuani. El trabajo sagrado con el nuevo rostro de Tecuani, del devorador. ¿Sí? Tecuani como devorador, pero también como Celopiltzin. Uno, quise utilizar el lenguaje que manejan los abuelos, que el día de hoy también están presentes, ¿no? Resguardando y conteniendo esta clase, porque a esta hora vibra muchas energías. Uno, quemar vela con, perdón, aquí con la máscara, ¿no? Con la máscara puesta, permíteme ponerla aquí, con la máscara puesta, vamos a quemar la vela. Les decía yo, cuando nosotros nos velemos, cuando hagamos nuestra plegaria, vamos a tener puesto nuestra máscara y vamos a estar aquí prendiendo nuestra velita haciendo esa plegaria, ¿sí? Por ejemplo, prendo mis velas, los empodero. Recuerden, recuerden que estas velitas son dos, los empoderamos y les damos nuestra plegaria. Prendemos las dos velitas y empezamos a decir nuestra plegaria. No matcanehuatl ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quintiopixqui, xolopixtli. No matcanehuatl ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, xipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Y así hasta llegar a los 20. ¿Por qué tengo que decir estos 20? Porque justamente nuestro cuerpo lo conforman esas 20 energías. Entonces, al terminar los 20, estoy activando todas las energías Xochitl, Acatl, Olin, Atl, Malinali, Mazatl, Tecpatl, Kiawitl, mi camino, Kiawitl, Coscacuautli, en mi caderita, Cajli, Yehyecatl, en mi pie derecho, Joselos, pie izquierdo, Zipactli, en mi sexualidad, Cuespali, Coatl, en mi chimaltonali, en mi chimali, Coscacuautli, en mis flechas, Iscuintli, en la base de mis flechas, Miquisli, y así sucesivamente. Por eso tengo que ir
activándolos en mi plegaria y prendo mis velas. La vela es la luz que llama a las energías. Por eso debemos esperar que se acaben todas las velitas y terminamos nuestra plegaria. Se calcula que esas velitas tardan por mucho 1 hora cuando nuestra plegaria es recibida. Cuando no, tardan más, ¿no? Y también depende de la intención que nosotros le demos. Con la máscara puesta por 9 días, plegaria con los señores de la noche y la plegaria clave. Tenemos que encomendarnos, puesta nuestra máscara, con los señores de la noche, con los 20 tonalti, ¿sí? Alguno de estos 20 tonalti nos va a escuchar y nos va a guiar. Es que no es mi tonal, claro, pero él te escuchó. Por ejemplo, mi tonal es Ocelot. A lo mejor me escucha más Squintly, por ejemplo. Pues trabajo con Squintly, ¿sí? Dos, asimilar de qué es otro rostro. Tenemos que asimilar mentalmente, energéticamente, físicamente, que este es un rostro más de nosotros. Es parte de, hasta que se nos vuelva ese hábito de ponerte, tenerlo puesto. Es una protección. Se vuelve un yo más de nosotros, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo tenemos que tenerlo puesto? La necesaria, ¿sí? Inclusive, o ahorita, después de estas instrucciones, cuando hagamos la plegaria con la máscara puesta, después de eso, nos dormimos con la máscara puesta, con Ishayak. Dice, dormir con la máscara puesta y tener presente al lugar que queremos viajar. Tepeyolotli. Tepeyolotli está representado por Ocelotl. Entonces, el primer viaje que vamos a hacer es hacia nosotros, hacia recordarnos quiénes, quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. 4. Una de las acciones, actuar con el poder de Ocelopili. Eso sí, el Ocelopili camina con paciencia, pero con seguridad. Por eso, cuando nosotros caminemos estos 9 días y de aquí en adelante, no le demos la impresión a la otra persona que caminamos con el rostro agachado. Ocelopili nos enseña a caminar erguidos, con orgullo, porque él ofrendó su vida para que nosotros lo recordemos, vivir con honor, con respeto, con orgullo de quienes somos, no vivir humillados, no vivir con miedo. Lo primero que debemos de devorar es nuestro miedo, nuestra duda y nuestro deseo. El deseo de querer, poseer más y más. Eso nos pierde en nuestro camino. La duda en nuestro camino. Y si no lo puedo hacer, y, y como no tengo máscara, igual, mi máscara igual y no voy a poder hacerlo, háganlo. Sin o con máscara, háganlo. Ya harán su propia máscara. Pueden hacerlo de papel, pueden hacerle de tela,
en lo que van consiguiendo su máscara. ¿Será necesario? Sí, será necesario, hermanito. Se vibra diferente con la máscara puesta que sin la máscara, se los aseguro. Ahora, nomat canejuatl. Camishpan 5 y Camuyecmatzi, con su permiso de ustedes, ante sus rostros y corazones, sin ofenderlos. Con la máscara puesta, vamos a hacer nuestra plegaria, ¿sí? Con las manos de esta manera, o celos, la mano izquierda arriba, arriba, y la mano derecha puesto en la tierra. Dice, no matcanehuatl, ni nahuatl ni tlamakaski, tlacatecolots, quenteopixqui, xolopixqui. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Por 7 veces. Cada vez que terminemos la plegaria, lo ponemos abajo. Decimos la plegaria, lo elevamos arriba a nuestra mano. Terminamos, lo bajamos. Lo subimos, lo bajamos terminando la plegaria. ¿Por qué? Porque justamente cuando hacemos esto, es que estamos hablándole al otro rostro que tenemos, que es nuestra máscara, ¿sí? Para algunos es algo muy simple, pero es muy poderoso. Cuando lo hacemos con el corazón y a conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Esa es la plegaria, ¿sí? Espero, yo sé, y los entiendo perfectamente, pueden decir, no, pues es que para mí es muy difícil leer el náhuatl. Inténtelo, hágalo. Tiene un poder diferente leerlo en náhuatl y en español. Claro que no es lo mismo en ese castellano español mexicano, claro que no es lo mismo. Es como el arameo, uno de los idiomas también muy antiquísimos. El arameo lo lees, lo dices en ese idioma, tiene un poder, tiene otra connotación menos poderosa traducido al otro idioma. Este pasa lo mismo. Trato de, lo que hago aquí es trato de ah, tratar de traducirlo lo más fiel que se pueda. Sí, mi mano acá y mi otra mano acá y mi máscara dice, no te uishayaktzin, ashkan guanikan, no ishayaktzin. O se lo piltzin, shinechkawili, maninehnemi. Monacastlan, moyolo guanoyolo, tosepan, matehtecuinican, o se lo piltzin, telpochtli, ken tezcatlipoca. Ya yauki, nomot canehuatl, ni nahuatlecutl, o se lo nahualtzin. Ken atlachinoli, matimumalinacan. Noihki, Juan Pantotlacayotzin, tío Huyehyecac, Momalina. Juan, ma Compontecatzol,
Mopon masco panquetza, pan ilhuicat, chihuala, chihuala, ocelotzi, xicalaqui, panoyelchiquihcali, matinehnemican, pan ayawil, pan yowali, icamahuistic, xolopihcayotzin, xinechishtlapo, nehuatl, ninahualtecutli, seo celot. Mi rostro sagrado, se le habla a la máscara. En el aquí, en el ahora, mi rostro sagrado de ocelote, poderoso, déjame caminar a tu lado, tu corazón y mi corazón, que juntos palpiten, mi honorable guerrero ocelote, joven, espejo humeante de obsidiana, oscura. Desde mi sabiduría ancestral me reconozco como el nahual ocelote, como el vapor del agua quemada. Me elevo y me revoloteo en el aire junto a ti. Y elevémonos con el aire también, así nuestro cuerpo pueda tomar forma. Nuestro respirar se unen en remolino y se elevan al cielo. Ven, ven a mí, ocelotito, entra en mi contenedor de energía sagrada, que juntos caminemos en la neblina del sueño, en la noche con honor y respeto. Mi energía transformadora abre mi visión. Yo soy y me declaro el nahual de uno ocelote. En esta parte yo le puse uno ocelote porque yo soy uno ocelote. Si ustedes son Yeyi, Naui, o Macuili, Malinali, o Mazatl, o Xochitl, lo mencionarían ustedes, ¿sí? Esta plegaria ya los compartí en el grupo, en PDF, ¿verdad? Para trabajarlo. Y aquí pues entonces, trabajemos con esta energía, hermanitos, ¿sí? Vamos paso a paso, no se apresuren a leerlo, no matka, Nehuat, ¿sí? En algún momento del trabajo les van a brotar lágrimas. Cuando lo hacemos con el corazón, si les es posible, estas lágrimas, sus lágrimas le frotan, le adhieren a la velita que está quemando, porque nos conectamos con eso, con la energía, ¿sí? A propósito, cuando hagamos nuestra intención con las velitas, frotémonos nuestros ojitos y estas lágrimas le los bañamos con las velitas. ¿Por qué? ¿Qué intención tienen nuestras lágrimas? La intención es que nos den esa visión necesaria para trabajarlo. ¿Mm? Otro ejercicio que no lo escribí, pero quiero que lo hagan. Empoderen su visión, su vista. Que su vista sea fuerte. ¿Y cómo lo podemos lograr? Enfoquémonos en un lugar, en alguien que a través de nuestros ojos sienta nuestra presencia. Porque el poder de la vista, el del observar, también es un poder, como un tlacatecolo, ¿sí? Inclusive háganlo a propósito, con sus personas que están alrededor. Véanlas con esa mirada fuerte, con la mirada, con el observar,
podemos nosotros sanar, pero hacer daño también. Lo que comúnmente le llamamos mal de ojo. ¿Sí? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta. Para mí estas son las instrucciones. Algunas instrucciones les mandé un video antes de que lo hagamos. ¿Sí? Si no, pues hagamos el trabajo. ¿Cómo nos vamos a acostar? Recuerden, con nuestra máscara y esto. Es la suma de ejercicios que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Sí, hermanito Martínez. Buen día, Temastiani, hermanitos, buen día. Sí, Buen día, Temastiani, nada hermanito. más una pregunta. Cuando hacemos la plegaria y ya al último ponemos nuestra energía, en este caso usted pone SEO celo, pero la pregunta es la siguiente, ¿es de mi tonal o de mi novena? Es de su tonal y su novena, Ambas. de los dos. Yo no lo puse porque en eso no se maneja tan público. A ustedes ya les he dicho cuál es mi novena, pero puede llegar a otras personas y no quiero eso. Es muy, Quema, quema, Temastiani. Gracias. hermanito, ¿qué más? Hermanita Ale, Eh, Buenos días, hermanitos. Buenos días, buenos días, Tenochtitlan. hermanita. Perdón, solo dos dudas. La primera, ¿me puede repetir qué mano va arriba y qué mano va abajo? La izquierda arriba, La izquierda. la mano abajo. La mano derecha es lo terrenal y la mano izquierda lo espiritual. Y esta es la presentación. Es como saludar a nuestro Ishayak. Ok, Terminamos la plegaria, lo bajamos. Otra vez lo iniciamos, lo bajamos. Cuando estamos hablando, estamos intencionando que esta palabra le llegue a este rostro que tenemos puesto. ¿Sí? Ujú, ok. La segunda es, ay, se me fue. Perdón, ujú. muy temprano. Este, ¿Podemos hacer estos ejercicios más días o solamente los martes que nos conectamos? Más días, hermanita, tenemos o para mañana, pasado, inclusive el domingo, ya que el lunes vamos a hacer otro ejercicio. Entre más lo practiquemos, es mejor. Correcto. Podemos unir los tres, sí, con mi máscara puesta, con mi shayak, mi otro rostro, y ya puedo dormir con esta mano aquí en mi fotografía, o puedo intencionar con mi novena, sí. Entonces, como que es la suma de práctica, 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 práctica. Terminando estos 13, ya no nos reuniremos como ahorita. Simplemente, hermanitos, hoy es lunes, en esta madrugada, nos vemos en tal lugar. Y bueno, ya me puse mi shayak, mi máscara, y vámonos a viajar. ¿Sí? Pero ya nos vamos preparados. No olviden su protección, hermanitos, no olviden. A lo mejor ya no les digo, pero ustedes ya saben que lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Correcto, gracias. Gemma, la saca Mati. Hermanita Yeya, Kat, la escuchamos. Sí, te emocioné, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Eh, ¿Cuántas velas vamos a prender, Temastiani? ¿Nada más una o dos? Dos, dos. Dos velas. Y hasta que se Ujú. termine nos podemos dormir. No, hacen su plegaria y siguen prendidas. Ustedes duérmanse. ¿Por qué? Porque ya los empoderaron. Ya nadie los puede utilizar. A estas alturas ustedes ya tienen el poder de dominarlo, de decir, estos son míos y de nadie más. ¿Sí? Sí, Inclusive Temastiani. es bueno que estén prendiditos cuando estamos ensoñando. Van iluminando nuestro caminito. Ujú.
¿Sí, hermanita? Sí, Temastiani, gracias. Quema, y canoche no yolo. Bueno, hermanitos, pues Temastiani, hagámoslo. Sí, hermanito. perdón, una última intervención. Este, nos hablaba en relación a Jalisco Almeca. ¿Ese va pegado en la máscara o va independiente? Porque eso Va sí no. pegado, va pegado, Ah, va ya. pegado. Sí, ya vi Es cómo, como, cómo lo es como acomodas. para amarrarlo. Sí, ya. ¿Por Perfecto. qué? Porque el Ixcuamecat lo utilizamos para proteger esto. ¿Y qué mejor con el Ixcuamecat? Porque ya hemos trabajado con esa energía. Porque es necesario que esta conciencia, la intención es que esta conciencia pueda entender y aceptar este nuevo rostro, ¿sí? Y si no tienen Ixcuamecat, pues es una buena oportunidad para estrenar Ixcuamecat. ¿Sí, ¿Qué más, hermanita? Sebastián? La otra es cuando se refiere a la plegaria de 7 veces, ¿es nada más la llave o completo la llave y la plegaria? Nomás la llave. Nada más la llave. Perfecto, Ujú, que es la de Nomatcat. Y perfecto. este nada más una vez, hermanito, ¿no? No se preocupen si a la primera vez no nos sale, pues lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos. ¿Sale? Es correcto, Temastiani. ¿Te Perdón, muitas qué? Temastiani. Sí. eh, ¿La plegaria la tenemos que decir tanto en náhuatl como en español o nada más en náhuatl? Si usted puede los dos es mejor, ¿no? Aunque en náhuatl tiene otro poder, Ok, tiene un y la poder foto, especial. okay. Y la foto va a ir, va en la mano derecha, ¿verdad? La foto de La mano nosotros. izquierda. Ah, en la mano izquierda la foto. Ok, Ujú. Sí, hermanita. sí, sí, te mencioné, gracias. Quema, quema. Pues avancemos, hermanitos, hermanitas. Los acompañamos y no se olviden el auxilio. Nosotros estaremos pendientes para guiarnos y ayudarnos. ¿Sí? Apréndanselo también, la clave del auxilio. No va a ser con la palabra, es con el silbido. ¿Sí? ¿Te muitas qué? Pamixlampa. ¿Qué más? ¿Qué más, Camati, Nonitzi? Temastiani.